Wow, el mercado laboral actual es un campo de batalla, ¿verdad? Para destacar tu currículum tiene que ser impecable. Una herramienta de precisión. Exacto. Y hoy nos sumergimos en un tema fascinante, cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a crear un currículum Un CV que no solo enumere tus habilidades, sino que las proyecte. con la contundencia de casi una publicación científica, ¿te Claro. imaginas? La clave está en usar la IA estratégicamente, no como un simple generador de texto. Ajá, entiendo. Sino como un análisis. Identifica patrones. ¿Qué éxito y los aplica a tu trayectoria? Nuestro oyente nos ha enviado un montón de información sobre este tema. Artículos, análisis, incluso especulaciones sobre el futuro de la contratación. Tenemos mucho que diseccionar. Muchísimo. Pero empecemos por lo básico, ¿qué tal? ¿Cómo funciona la IA en este contexto? Bueno, el procesamiento del lenguaje natural, o PLN, permite a la IA diseccionar las descripciones de los trabajos Descripciones de trabajo, sí. para extraer palabras clave, esas que los sistemas de seguimiento de candidatos, los ATS, buscan. O sea que tu CV se convierte en un texto optimizado para esos filtros digitales. Exactamente. Interesante, pero y aquí viene mi pregunta. ¿No corremos el riesgo de caer en la genericidad? Al usar IA, ¿cómo aseguramos que el currículum refleje la individualidad, la esencia del candidato? Ahí entra en juego el aprendizaje automático, el AI, los algoritmos, alimentados por bases de datos masivas. Ya veo, ya veo. De currículums exitosos pueden sugerir estructuras, formatos. Incluso redacciones, ¿no? Exacto, no se trata de copiar, sino de aprender de lo que funciona. Oye, mencionaste redacción. La IA puede redactar partes del CV. Sí, la generación de lenguaje natural, GLLM, puede crear resúmenes profesionales, descripciones de puestos, concisas, atractivas. Es como tener un editor personal puliendo cada frase. Justo. Hablando de eso, uno de los artículos que nuestro oyente nos mandó hablaba de presentar el CV como un artículo científico. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa precisión en el lenguaje, evitar jerga. Claro. Frases ambiguas. Piensa en tu CV como un informe para expertos Cada palabra debe comunicar con claridad. y contundencia. Recuerdo que en mi primer currículum intenté usar un lenguaje muy complejo, pensando que sonaría más sofisticado. Es una trampa común. Y el reclutador quedó totalmente confundido. La claridad prevalece sobre la complejidad. Además del lenguaje, la estructura es vital. Secciones bien definidas. Resumen ejecutivo, experiencia, formación, habilidades. Opcionalmente, publicaciones, referencias, Exacto. como guiando al lector por un proceso lógico. De descubrimiento, revelando información relevante ordenadamente. Y como en un artículo científico, los datos cuantificables son esenciales. Por supuesto, en vez de mencionar responsabilidades, hay que cuantificar los logros. Por ejemplo, En lugar de gestioné un equipo de ventas, es decir, lideré un equipo de 10 personas que superó los objetivos trimestrales en un 15%. los números dan peso a las afirmaciones. Exactamente. Esto me lleva a una pregunta. ¿El CMO no pierde esa chispa personal al ser tan científico? Es un buen punto. La clave está en el equilibrio. Aspiramos a la precisión, pero sin sacrificar la autenticidad, transmitir nuestra pasión, nuestras motivaciones. Lo que nos hace únicos. Exactamente. Entonces el currículum se convierte en una narrativa, respaldada por evidencia sólida y una estructura lógica. Precisamente una narrativa que no solo supera los filtros, sino que cautiva al lector, invitándolo a conocerte mejor. Ya, ¿Verdad? ya. Decíamos que los datos cuantificables dan peso a nuestras afirmaciones en el CV. Como construir un argumento irrefutable Exactamente. Y como buenos científicos debemos ser meticulosos. en la presentación. La fuente, el espaciado, negritas, para destacar elementos clave. Todo cuenta. Todo contribuye a la legibilidad. ¿Y a la impresión general? Claro. Oye, en uno de los artículos que nuestro oyente nos envió, se mencionaba HubScan, Ah, sí. que analiza la compatibilidad del CV con los ATS. ¿Puedes contarnos más sobre estas herramientas? HubScan es un ejemplo de las nuevas tecnologías que nos ayudan a optimizar el CV para los algoritmos. Analizan la densidad de palabras clave, la longitud, el formato, Es como tener un traductor. para comunicarnos con las máquinas. Exacto, para que nuestro CV no se pierda en el laberinto digital de los ATS. Y llegue a un humano. A un reclutador, sí, pero no hay riesgo de crear un CV robótico, deshumanizado, al obsesionarnos con la optimización. Es un riesgo si solo nos enfocamos en lo técnico. Claro. La clave es el equilibrio entre la precisión y la calidez humana.
¿Y cómo lo logramos? Añadiendo elementos que transmitan nuestra personalidad, nuestras motivaciones. Una sección de intereses, por ejemplo, Exacto, que muestre otras facetas. que nos complementan. O una carta de presentación. Ah, sí, aunque no la analicen los ATEAs. La leerán los reclutadores. Para conectar a un nivel más personal. Exacto, ahí expresamos nuestra pasión por el puesto, nuestra visión. Las razones por las que seríamos un activo valioso para la empresa. Correcto. Hablando de futuro, ¿qué nos depara la IA en la creación de CVs? Las posibilidades son fascinantes. Ya hay herramientas que analizan no solo el contenido, Sino la forma. la elección de colores, la distribución visual. Un CV que se adapte al estilo de la empresa. Exacto. O un CV interactivo que permita explorar nuestra trayectoria de forma dinámica. Suena a ciencia ficción. Pero está a la vuelta de la esquina. La IA está transformando la búsqueda de empleo a un ritmo increíble. La clave es mantenernos informados, experimentar, adaptarnos. Con una mentalidad abierta. Y creativa. En resumen, hemos explorado cómo la IA puede convertir nuestros currículums en herramientas de precisión. Combinando la lógica de los algoritmos con nuestra individualidad. Exacto, pero, y esto es importante, la IA es una herramienta, no una varita mágica. Su efectividad depende de nosotros. De usarla con inteligencia y ética, hablando de ética. Sí. Uno de los artículos que nuestro oyente nos envió mencionaba la preocupación por el sesgo algorítmico en estas herramientas. ¿Es una preocupación válida? ¿Cómo nos aseguramos de que no perpetúen desigualdades? Los algoritmos aprenden de los datos que reciben. Claro. Si esos datos reflejan sesgos, la IA puede amplificarlos. Entonces, la responsabilidad es nuestra, ¿no? De usar estas herramientas de forma crítica, consciente. ¿Qué consejo le darías a nuestro oyente para usar la IA responsablemente al crear su CV? Investigar las herramientas, asegurarse de que minimicen el sesgo, revisar los resultados, corregir errores. Y no olvidar que la IA es un complemento. A su propia creatividad, no un sustituto. La IA puede optimizar, pero la decisión final es humana. Totalmente. Oyente, esperamos que esta inmersión en la IA y la creación de CVs te haya dado las herramientas para crear un currículum que refleje tu talento. Y tus aspiraciones. Explora las posibilidades, pero con ojo crítico, Tu historia es única. y merece ser contada con autenticidad. Te deseamos mucho éxito en tu búsqueda de empleo. Hasta la próxima.